Vamos a cerrar la jornada de hoy, según el horario previsto, con la última mesa redonda que responde al título de Estrategias y Políticas de Fomento de la Innovación y la Transformación Digital en la Comunidad Educativa. Yo creo que hoy hemos hecho un recorrido espectacular a lo largo de esta tarde por todas las implicaciones que tiene esta transformación digital, a veces forzada, a veces se ha considerado un poco forzada o acelerada quizás por el tema del COVID, pero yo creo que si algo estamos concluyendo también es que quizás ha acelerado determinados procesos y otros muchos ya se vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Así que para poner la guinda final a esta jornada de hoy tenemos para moderar esta mesa a Lourdes Villalustre. Lourdes, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, por aquí estoy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Lourdes, gracias por estar con nosotros. Eres, si no me equivoco, directora del INIE, Instituto Nacional de Innovación Educativa, ¿cierto es? Cierto es. Cierto es, ¿no? Vale, porque tenía alguna duda sobre mis notas. Y nada, no sé si has podido seguir otras ponencias. La verdad es que yo creo que el nivel está bastante alto hoy a lo largo de la tarde, pero estoy seguro que la gente que tienes contigo en esta mesa redonda y que ahora vas a proceder a presentarnos, pues seguro que también nos hacen aportaciones muy interesantes. Así que lo dejo en tus manos y como mucho entraré yo un poquito al final si hay alguna pregunta que hacer a los participantes de la mesa redonda. ¿Vale, Lourdes? Perfecto. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al público y también, por supuesto, como no, a nuestros ponentes que nos acompañan esta tarde en esta mesa, como comentaba antes el presentador, de estrategias y políticas de fomento de la innovación y la transformación digital en la comunidad educativa. Antes de comenzar con la mesa y con la temática que nos ocupa, si os parece, hago una pequeña presentación de todos los ponentes y si queréis completar o añadir alguna información a la que voy a adelantar yo ahora, pues con toda la tranquilidad. Nos acompaña don Federico Buñuelo, que es el director adjunto del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Nos acompaña también don Iván Aitor Lucas del Amo, que es director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Don Secundino José González, delegado del rector para la transformación digital, doctor en informática y con anterioridad ha sido director técnico del Centro de Innovación Docente y director del área de Administración Electrónica. Buenas tardes, Secundino, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña, tenemos una mesa bastante amplia, creo que vamos a sacar muchísima información de esta mesa. Nos acompaña también doña Aránzazu de las Heras, presidenta del Grupo Educativo CET UDIMA, que es doctora en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y experta en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Buenas tardes y bienvenida, Arantxa. Buenas tardes a todos. Y por último, don José Antonio Marcos García, director de la Oficina de Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria, también doctor en informática y con anterioridad ha desempeñado el cargo de vicerrector de Tecnologías y Transformación Digital y ha sido decano de Ciencia y Tecnología y director de Ingeniería Informática. Buenas tardes y bienvenido, José Antonio. Un placer teneros a todos. Un placer teneros a todos aquí esta tarde en esta mesa. Disponemos de una hora, muy poquito, para muchas aportaciones, pero bueno, creo que podremos condensarlo y ser un poco sintéticos para abordar tres aspectos en los que hemos ido un poco estructurando la mesa de hoy, que son la sociedad digitalizada, por un lado, por otro lado, las políticas a adoptar para la transformación digital y un tercer y último punto que hemos establecido como la contribución de las tecnologías a esa transformación. Si os parece bien, para no dilatarlo más, comenzamos con el primero de los puntos,
hemos ido viendo a lo largo del día de hoy en las diferentes mesas, se ha puesto de relieve esa creciente digitalización de la sociedad en la que han ido surgiendo diferentes valores, diferentes necesidades, formas de trabajo, etcétera. Pero también en ese aspecto se puede considerar que genera esas transformaciones, esos cambios, nuevas oportunidades educativas. Es la primera pregunta que os lanzo esta tarde. No sé si don Federico Buñolo quiere abrir esta mesa y comentarnos algo al respecto. Pues muchas gracias, Lourdes, y bueno, y buenas tardes a mis compañeros y compañeras de mesa. Yo creo que se abren oportunidades y, bueno, se decía también al inicio que vivimos un momento complejo porque esa digitalización ha sido una digitalización forzada, no era una cosa natural, aunque es cierto que la educación iba poco a poco haciendo ese proceso, pero nos hemos visto como de la noche a la mañana hemos tenido que pasar de esa parte analógica y presencial a la digital y online completamente. Entonces, con lo cual se generan nuevas oportunidades. Primero, yo creo que tenemos que darnos por satisfechos o felicitarnos porque ese proceso se ha hecho de una manera, yo creo que bastante interesante y sobre todo diligente a las necesidades de que la educación no podía parar. Segundo, efectivamente, cuando hablamos de tecnologías en las aulas, estamos hablando no solamente de tener como dicen los informáticos, el hierro dentro de las aulas, es decir, tener la posibilidad de, sino lo que se trata fundamentalmente es de todo lo que tiene que ver en acabar o en potenciar tanto el acceso, el uso, como la parte educativa. Fijaros, era importante para nosotros cuando empezamos a trabajar con la digitalización de la educación y sobre todo con los programas de Aprendemos en Casa, tanto a través de Internet como a través de Televisión Española, de que se pudiera trabajar también en esa televisión educativa y en aprovechar la digitalización educativa. A partir de ahí, de este momento, y que ya esto ha venido para quedarse, creo que tenemos ahí en esas oportunidades que tú comentabas, Lourdes, tenemos que ver primero que la mejor manera de que podemos hacer que esto sea algo que beneficie a la educación es que apostemos mucho por la innovación educativa, que apostemos mucho por currículos más centrados en competencias, que apostemos mucho, por sin duda alguna, en generar esa cultura de la innovación y la formación del profesorado para que verdaderamente se puedan aprovechar estos recursos y además tengan la ventaja, sin duda alguna, de que vayamos a ese modelo más personalizado de la educación. Y por último, y ya por dejarlo aquí, a ese modelo de educación inclusiva, ¿no? Es esa inclusividad que va más allá de las necesidades educativas especiales y que va sobre todo fundamentalmente a dar capacidades para que todos los niños y niñas puedan desarrollar sus talentos. Y esto hoy tenemos que sentirnos orgullosos del avance que hemos dado en este último año y aprovechar esta gran oportunidad que nos da esto, más por supuesto la modificación de la ley, la apertura de un nuevo currículo educativo más abierto y también, como no, la formación del profesorado. Muchísimas gracias, Federico. No sé si doña Aránzazu nos quiere aportar algo más a lo que ha comentado don Federico. Pues yo comparto totalmente lo que comenta Federico. Quizá añadiría que la tecnología sí que nos ha acercado la educación, pero también yo creo que otro de los esfuerzos que tenemos que hacer es enseñar a distinguir el trigo de la paja, ¿no? Ahora mismo tenemos acceso a mucho contenido. Yo creo que también es necesario que nuestros estudiantes, nuestros niños, aprendan a distinguir esos contenidos. Que en las aulas no se use solo la tecnología como herramienta accesoria. O sea, era muy habitual tener pizarras digitales y utilizarla los días de lluvia solo para ver una película o para poner un PowerPoint el día que acudían los padres a enseñarles qué iban a hacer a lo largo del curso académico, pero no se daba otro uso, ¿no? O sea, es necesario que formemos a los estudiantes, pero también es necesario que formemos a los profesores y una formación continua en estas herramientas. Y luego, bueno, pues las dificultades que pueden acarrear estas herramientas, no desde el miedo. Yo creo que se les inculca a los niños con talleres, hablando de ciberseguridad y otra serie de disciplinas que efectivamente tienen que conocerlo, pero no deben conocerlo a través del miedo, sino a través del
del conocimiento y bueno, y ampliar a otra serie de disciplinas. A lo mejor es que nosotros, como nos dedicamos mucho a la parte digital, hemos visto una transformación muy grande en los últimos años. No solamente es necesario tener un buen campus, sino que es necesario también tener unos medios audiovisuales, tener juegos, otro tipo de herramientas a disposición del profesorado, porque el alumno está acostumbrado a otro tipo de recursos, ¿no? No solamente le vale el PowerPoint, sino que hay que ir un poco más allá, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Sí que ha quedado un poco patente con este proceso pandémico que hemos vivido, que sí que ha habido una aceleración de la transformación digital, como comentaba antes don Federico, un poco forzado, ¿no? Porque no nos ha quedado otra como educadores. Pero esta situación forzada, no sé si hasta qué punto podemos considerar que ha puesto en evidencia las carencias o las necesidades que pueda tener el sistema educativo en este ámbito de la capacidad digital en la que puede desarrollarse. Federico, no sé qué opina usted al respecto. Yo creo que sí, es decir, además es que fíjate, tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha brindado esta digitalización y sobre todo tenemos que seguir trabajando, apostando mucho por la formación del profesorado. Y como sabéis, hemos aprobado ahora el marco de competencias digitales docentes que va a permitir al profesorado poder desarrollar esas capacidades a nivel, igual que como estábamos hablando de los idiomas, con A1, A2, así hasta el C2, y sobre todo también, como estaba diciendo Arantxa hace un momento, sin duda alguna, que no es solamente tener aparatos o tener tecnología. Fijaros, cuando en plena pandemia la ministra me pidió que hiciera un poco un estudio de cuáles eran los centros que estaban funcionando mejor y sacábamos en conclusión 3 cosas que tenían todos los centros que estaban haciéndolo muy bien. Una, que tenían sin duda alguna recursos tecnológicos, si no es esto es imposible. 2, que había una cultura de la innovación muy importante dentro del profesorado. Y 3, que el profesorado estaba formado. Yo creo que esas están las líneas en las que tenemos que seguir trabajando y además, sobre todo, adaptando materiales. Os cuento la anécdota, cuando hicimos el programa en televisión, pedimos a muchas editoriales, a mucha gente que nos facilitara información o que nos facilitara contenidos, y los contenidos que recibíamos eran fundamentalmente PDFs con libros digitalizados, y no se trataba de esto, se trataba de tener material audiovisual para este momento en el que estamos viviendo, donde también lo audiovisual se convierte en una parte educativa, ¿no? Ahí tenemos que trabajar y tenemos que aprovechar toda esa oportunidad. Arantxa, bueno, hay una Arantxa, pero yo en los papeles que tengo es Aránzazu y te estoy un poco cambiando el nombre. Arantxa. Puedes llamarme como quieras. El nombre oficial del DNI es Aránzazu, pero todos me conocen como Arantxa. Perfecto, pues entonces si te parece bien continuamos con Arantxa. Entonces, no sé, Arantxa, si quieres aportar alguna cuestión más a esta pregunta que acabamos de lanzar. Pues yo creo que en la línea que yo creo que es algo evidente, ¿no? Que nuestras aulas eran muy aulas de pizarra y tiza y fue necesario pasar a otro tipo de acciones. Tanto es así que nosotros en época de pandemia, como universidad, surgió una iniciativa, a mí me pareció muy interesante por parte de los propios profesores, que dijeron que como nosotros no podíamos donar vacunas, porque no es nuestro conocimiento, donamos conocimiento, efectivamente, en el sentido de que hicimos un programa que era Docentes en Casa, y ese programa consistía en enseñar a otros profesores a utilizar un campus virtual, porque bueno, para nosotros es la herramienta del día a día y para otros pues simplemente era una herramienta que tenían para publicar PDFs o informar en el calendario los días de clase, ¿no? Entonces yo creo que todavía el uso que se hace de estas herramientas es bastante limitado, pero porque se confía en que no hace falta, ¿no? Yo creo que incluso hay que hacer los dos aprendizajes, ¿no? Tanto aprender de la tecnología como aprender a qué pasa el día que se va la luz, ¿no? O no hay wifi. O sea, yo creo que tanto en un caso como en otro tenemos que aprender a sacar la formación de esa situación y que el alumno siga aprendiendo, ¿no?
Desde luego que sí, por supuesto. No sé si el resto de ponentes tiene alguna cuestión que comentar o que aportar en relación a estas oportunidades o estas carencias o necesidades que el sistema educativo ha podido ver en este proceso último de aceleración de esa transformación digital que le ha venido un poco impuesta. No, Bueno, vale. Sí. Bueno, si Vale. Bueno, Sí. buenas tardes, gracias Lourdes, buenas tardes a mis compañeros de mesa también. Y solo por añadir, ¿no?, un poco a todo este cambio a todo este cambio tecnológico, a este cambio, mejor dicho, de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que uno de los puntos clave es la formación, sensibilización, ¿no?, de nuestra gente, de nuestros empleados, de nuestro profesorado, nuestro personal de administración y servicios, nuestros alumnos, ¿no? Pero yo creo que es una forma, o que con estos tiempos de la pandemia lo que nos dio a pensar, lo que tenemos que aprender, ¿no?, es una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Y una forma nueva de hacer las cosas desde el punto de vista grupal, ¿no? Porque hay muchas iniciativas muchas veces dentro de la universidad que no se conocen, ¿no? Y a veces son interesantes, y cuando realmente estamos hablando de una transformación como la que se nos viene encima, ¿no?, y por lo que se está apostando, yo creo que, bueno, pues pensar esto como algo en grupo, ¿no? Todas las actividades, toda la gestión que hagamos en función, pues, de forma colectiva y en formas de grupo, ¿no? Tanto internas dentro de la propia universidad como, bueno, como con otros organismos, ¿no?, a nivel regional o otras universidades, que hay bastantes iniciativas. Y yo creo que, bueno, como bien decían o bien decís mis compañeros de mesa, esto es una cosa que llegó para quedarse, ¿vale? Es un poco, pues bueno, añadiendo un poco al tema de mis compañeros y para abrir debate. Gracias. A ti. No sé si alguien más quiere hacer alguna aportación. Sí. Iván. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que yo creo que, como bien comentaban anteriormente, ¿no?, en las intervenciones pasadas, yo creo que esto ha venido para quedarse, eso lo tenemos claro. Tenemos que intentar que esta velocidad que ha cogido, que nos ha pillado un poco desprevenido, porque no nos olvidemos que esto surgió de repente el 14 de marzo, ¿no?, donde nos dijeron que nos quedásemos todos en casa y que la vida iba a cambiar, y no nos imaginábamos cuánto, ni hasta qué punto, ni que además ese cambio se iba a perdurar en el tiempo, ¿no? Pensábamos todos ilusionados que iba a haber una normalidad que iba a ser como antes, y sin embargo hemos visto que estos cambios han venido a transformar la sociedad tal como la conocemos, ¿no? Es verdad que había unos cambios que estaban empujando por detrás, que iba transformando poquito a poco, y nosotros en la dirección general hemos calculado aproximadamente, y no sé si es por un poco de sentirnos bien con lo que ha pasado o intentar sacar un punto positivo a todo esto, que hemos visto una transformación en la sociedad que aproximadamente ha sido de un año por mes. Es decir, por cada mes que estuvimos confinados ha dado un año de avance, ¿no? Lo hemos visto en el área que hoy nos ocupa, que es la educación, pero lo hemos visto en todos los sectores, ¿no? Comercio, transporte, el mismo método de trabajo que teníamos, ¿no? Y en lo que ahora nos ocupa en esta mesa, que es la parte de la educación, yo creo que es importante que también ha quedado un poco el pozo en el profesorado de esa necesidad de cambio, ¿no? De darse cuenta que a veces pues, el profesorado y el alumnado no estaban hablando el mismo idioma, ¿no? Que las nuevas generaciones vienen por detrás apretando muy fuerte y con además, yo creo que son digitales, nativos digitales, y sin embargo no sabíamos cómo adaptarlo, ¿no? Y ahora hemos visto pues que es necesario dar ese giro a nuestro sistema educativo, que nos obligó a esforzarnos por rapidez, pero bueno, creo que al final los resultados se están viendo. Hemos visto también esto en la universidad, en los institutos, en la formación profesional. Creo que
ha sido importante y ahora nos toca seguir esa senda, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Iván. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Sí, José Antonio. Bueno, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros en esta mesa, en primer lugar. Yo quisiera ahondar un poquito, siguiendo el hilo que ha iniciado ahora Iván y mis compañeros previamente, quizá en cuál es ahora nuestra misión, ¿no? De alguna manera, en este momento en el que nos encontramos. Y yo creo que está en un poco aunar las distintas miradas que se producen y entendedme, desde lo que está esperando realmente el alumno, lo que está esperando el profesor, lo que está esperando un poco toda la comunidad educativa y cómo, lo que decíamos, no solo es que ha venido para quedarse, sino que cuando estamos pensando posiblemente, pues voy a volver a mis clases presenciales tal como estaban, yo creo que eso ya no va a volver. Realmente, ahora que hemos visto lo que nos llega con el online y lo que hemos visto con esta transformación digital de la educación, vamos a querer aunar la parte que nos hace presencial con lo bueno que hemos visto en el online y las ventajas que tiene, y de alguna manera tenemos que hacer un poco de acompañamiento, ¿no? Desde la dirección de las transformaciones digitales, desde esa visión transversal, un acompañamiento, como decía, de los profesores, un acompañamiento de los alumnos, en ese sentido, de qué es lo bueno que teníamos, qué es lo bueno que hemos descubierto y cómo con eso avanzamos conjuntamente, ¿no? Y me parece que ese combinar las miradas o las necesidades de todos nosotros nos va a hacer que esa progresión que decía Iván, que estoy totalmente de acuerdo, y que podríamos decir que hemos avanzado 10 años de repente, que no se nos quede en simple tecnología que se ha aportado, ¿no? Es más, yo creo que me gusta decir que antes veíamos la tecnología como una herramienta, también lo ha dicho Arantxa, y yo creo que tenemos que verla como una parte de nosotros. Ha pasado de ser una herramienta o ha pasado de ser un medio a ser una parte que va con nosotros y, por lo tanto, tiene que estar con nosotros también en la parte de educación y de aprendizaje. Desde luego que sí. Hilando con lo que estáis... Ay, perdón, Iván. No, Lourdes, si me permites, por puntualizar una cosa, porque me ha encantado lo que acaba de decir José Antonio, añadiría también otra parte más a la ecuación que él ha propuesto, ¿no? Yo diría que también a los padres y a las madres, porque aquí hay un temor, yo creo que yo no tengo hijos, hablo desde la barrera, pero creo que hay un temor bastante generalizado de pensar que la formación online o la nueva formación dada con nuevas herramientas no es válida, porque al final nos encontramos con esa barrera, que es una barrera natural por otra parte, Siempre que hay un cambio tecnológico, un cambio social, siempre hay una oposición frontal al cambio. Eso es lógico, porque eso viene inherente al ser humano. Pero sí que es verdad que lo hemos podido percibir, y es que da la sensación como que lo que se recibe a través del ordenador, no sé si os ha pasado, me imagino que estaréis hartos y hartas de Teams y de Zooms y de tal, que da la sensación como que las reuniones que se hacen no tienen o no tenían en su inicio el fondo de por qué nos reuníamos y que no le sacabas el jugo y al final se ha visto, obviamente, pues que tanto en la vida cotidiana, en el trabajo, en la formación, en la educación, la parte online también sirve. No hay que denostarla, ¿no? Y sin embargo veo mucho sector que dice, bueno, esto como es nuevo, para mis hijos no, que prueben otra cosa o que prueben con otros, ¿no? Entonces, no sé si lo veis igual o... ¿Te importa que apunte una cosa, Lourdes? En relación, no, perdona, en relación a, hombre, como nosotros nos dedicamos a la formación a distancia, yo sí que quería apuntar, es que formación a distancia no es mandar una actividad al alumno en un archivo en Word y eso es ya formarle. Al profesor hay que formarle en herramientas, pero también en cómo impartir esas clases, porque la atención, si haces una sesión de telepresencial, la atención es más difícil mantenerla. Es fácil que el alumno, sobre todo cuando es un niño pequeño, esté, pues a lo mejor, si además ahora que no pueden abrir la cámara por tema de protección de datos, o sea, de la imagen y demás, pues a lo mejor el niño está tumbado en la cama y en pijama, entonces
ahí la atención es complicado el mantenerla, ¿no? Entonces, hay que enseñar al profesor no solamente en el uso de herramientas, que eso es imprescindible, pero creo que también hay que enseñarle a cómo impartir esas clases para mantener la atención de los alumnos. Bueno, nosotros, de hecho, a todos nuestros docentes, antes de entrar a trabajar en nuestra universidad, tienen un mes de formación en eso precisamente, en cómo ser profesores de online, porque no es solo mandar una actividad y luego la corregimos en grupo, ¿no? Hay que hacer otro tipo de cosas. Bien. No sé si alguien más quiere hacer la pregunta. Sí, no sé si se puede. Sí, por supuesto. Tenemos que avanzar, no sé. Si No. nos digas, para eso estás. O sea, que continuamos. A ver, yo creo que yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Esto es como el tema del Uber, ¿no? O Cabify, ¿no? Es una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Porque yo, con el tema de la pandemia, pues en una de mis asignaturas, que es Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos, pues tengo más asistencia en el online que en el presencial de mis alumnos, ¿no? Porque yo normalmente lo que estoy haciendo con ellos es, bueno, pues les adelanto los contenidos y después el tema, digamos, síncrono, ¿no? Pues es discutir sobre esa materia, pues cómo hacer la gestión de un proyecto, cosas ya muy puntuales, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir, por otra faceta que me toca, ¿no? Que es el tema de transformación digital dentro de la organización, muchas veces queremos llevar o lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por ejemplo, en papel, ¿no? Llevarlo a lo electrónico, ¿no? Y yo creo que en el tema de educación es lo mismo, es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿No? Creo que tenemos que tener claro eso y además es cómo interiorizar ese mensaje y que llegue, en este caso, a nuestros alumnos y a nuestra sociedad. Y entonces, yo creo que si lo sabemos hacer, y es que estamos obligados, ¿no? Eso va a llegar para quedarse y yo creo que se va a demandar. Y por eso yo creo que en las universidades que somos presenciales, como la Universidad de Oviedo, vamos a tener que apostar, ¿no? Por sistemas híbridos. Es que nos lo van a demandar nuestros alumnos, ¿vale? Solo era una cuestión a añadir a lo que estábamos hablando. Gracias. Yo, si me permiten, Lourdes, y cogiendo la última palabra que decía Secundino sobre las aulas híbridas, claro, es que, vamos a ver, es un poco, también hay que diferenciar lo que es la enseñanza universitaria con la enseñanza obligatoria, ¿vale? Son dos niveles completamente distintos. Y un poco, por lo que decía Iván, efectivamente, es decir, nosotros hemos visto que hemos tenido situaciones donde los padres, e incluso algunos profesores y algunas profesoras, que planteaban que no, que esto era una educación como de segunda, porque claro, no era el estar allí en clase. Claro, esto ha cambiado y está cambiando muchísimo. Vamos a ver, dos cosas. Una, efectivamente, la clase, como decía Arantxa, no puede ser la misma. Tiene que ser una clase completamente distinta, hay que hacerlo de otra manera, etcétera, etcétera. Segundo, tenemos que formar al profesorado para saber que efectivamente ya no se trata solamente de te mando una actividad, me la devuelves, porque hemos visto en la primera parte de la pandemia, en los primeros meses, lo más complicado, donde profesores mandaban cuadernillos en PDF para que la gente lo hiciera, los imprimiera, los hiciera, los escaneara y lo volviera a enviar. Hasta que se dieron cuenta de que efectivamente no todo el mundo tiene en su casa, o casi nadie tiene en su casa, una impresora, más escanear, etcétera, etcétera. Esto nos lleva también que el aprendizaje, la docencia, el seguimiento, la evaluación, etcétera, etcétera, tiene también que cambiar. Y esto yo creo que es una de las cosas muy potentes que nos permite esta digitalización. Segundo, en las aulas híbridas, es decir, por ejemplo, nosotros hemos apostado mucho en los MRR o en los programas de recuperación, resiliencia y transformación, en introducir el concepto de aulas híbridas. Y, de hecho, se va a hacer una inversión muy grande de 800 millones de euros de convertir 260.000 aulas, en España hay unas 330.000 aulas aproximadamente, en aulas híbridas. En aulas híbridas que sean más allá, como decía Arantxa, de poner la película del momento, etcétera, sino que sirvan para tener esa clase presencial, sincrónica, también utilizarla como recurso, pero para eso vuelvo, y perdonadme que insista, tenemos que dar esa formación a los docentes, pero una formación para
educativa, una formación educativa. No sale para utilizar cómo se utiliza Teams o cómo se utiliza el Excel, el Word o el PowerPoint, sino cómo eso sirve para que mi aula, mi aprendizaje, el seguimiento y la evaluación de mis alumnos pueda llevar a que mejore y les dé más capacidades para que ellos se puedan desarrollar. Y además, para esa personalización de la educación que va a permitir que todos y todas puedan seguir un proceso educativo. Sí, yo si me permites, Lourdes, también, con lo que ha dicho Federico, que estoy totalmente de acuerdo, creo que es precisamente estamos hablando de una transformación, por un lado digital, que ha dicho, bueno, efectivamente están las herramientas y los cambios que le vamos a hacer en el aula para que sea una aula híbrida, pero hay un cambio cultural y en ese cambio cultural está esa formación a los profesores, está esa, incluso, no sé si llamarlo formación, pero sí esa información a las familias de lo que supone lo que le hacemos de una manera y de otra, ¿no? Y creo que esa es la base de que esta transformación se quede aquí y de que avance, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta todos de que es otra manera de pensar y me ha gustado mucho eso que ha dicho porque nosotros hicimos esto justo antes de empezar este curso escolar y de este modelo híbrido que hemos tenido, que es qué queréis hacer en vuestras aulas con lo que hemos vivido en la pandemia y en el confinamiento, es decir, pasar totalmente en nuestro caso de presencial a online y ahora que viene un modelo híbrido, ¿qué queréis hacer? Y del qué queréis hacer pasamos a cómo hacerlo en la herramienta. Cambiamos la plataforma, nuestro LMS, pero no empezamos por enseñarles la plataforma. Eso es en lo que tú quieres hacer realmente, cómo lo vas a poder hacer. Yo quiero hacer un trabajo colaborativo con mis alumnos, ¿cómo podemos hacer eso? Igual que, como comentaba también, eso supone no solo cambios en actividades, cambios en la evaluación, ¿no? Y en la forma de hacer. Ese cambio cultural yo creo que es fundamental, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna puntualización más. Vale, pues en relación a lo que estáis comentando, efectivamente, con ese cambio cultural, esta transformación, esta digitalización que ha venido para quedarse, como muchos de vosotros habéis apuntado, en el que todos estamos de acuerdo, implica efectivamente, como se ha venido señalando, un cambio en nuestras metodologías docentes. No podemos aplicar el mismo modelo cuando el entorno es distinto. En ese sentido, como instituciones que cada uno de vosotros representáis, ¿qué tipo de políticas, aparte de esa formación del profesorado, podemos ir adoptando para romper, digamos, con esa resistencia a este cambio, y se adopten esas nuevas culturas que comentaba antes José Antonio? Se pueden ir adoptando, se pueden ir potenciando para que realmente este modelo híbrido o modelo presencial se pueda desarrollar, pero se pueda desarrollar con éxito. Iván, si te parece bien. Sí. Bueno, un poco, yo creo que aparte de lo que han comentado mis compañeros y compañeras, ¿no? Ya no solo pensando en herramientas, en las herramientas habilitadoras, que también es verdad, y bueno, hay un poco por lo que nos toca el tema de que todo el mundo pueda contar con una conexión, que también es verdad que es necesario. También hemos de mirar a un cambio social, ¿no? A que realmente hay que formar al profesorado, hay que formar a las familias, también hay que formar al alumnado y hay que cambiar un poco el miedo o lo que se tiene a lo digital, ¿no? Yo esto también lo meto dentro de lo que entendemos como brecha digital, que a veces solo nos quedamos con que la brecha digital es no saber manejar una herramienta, y yo también meto el miedo o temor a manejar la herramienta, ¿no? Y eso sí que es verdad que separa muchísimo a la gente, ¿no? Tenemos en muchos casos, tal vez nosotros aquí en Asturias, por ser más pequeños, es verdad, bueno, Federico hablaba de 260.000 aulas, que es una barbaridad, ¿no? Pero aquí en Asturias es verdad que por ser más pequeñitos a veces podemos hacer cosas mucho más cercanas o pilotos más cercanos, ¿no? La propia universidad, Secundino, que además nos podrá comentar, que se hicieron muchísimos cambios y de una manera muy rápida. Y claro, no es verdad, no es lo mismo hablar de una universidad de un tamaño como la de Oviedo a otras que hay en el territorio, ¿no? Pero yo siempre he encontrado y he visto en todo eso el miedo al cambio, ¿no? Y lo hemos visto también, y pongo el ejemplo, y lo pongo porque acaban de enviarme por WhatsApp una noticia de que el Principado ya daba pasos para aprobar el teletrabajo en el funcionariado, ¿no?
claro, es que hemos tenido miedo incluso a que la gente se quedase trabajando en casa y no estuviese trabajando. O sea, es que dices, pero bueno, ¿por qué tenemos ese miedo a lo digital, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que venimos de una sociedad presencialista donde había que estar en todos los sitios para todo, para trabajar y justificar las horas, para estudiar y justificar que estudio, para asistir a una reunión y justificar que asisto. Entonces yo creo que necesitamos profundizar en el cambio social que esto conlleva, ¿no? Y obviamente una de las derivadas y una muy potente es la parte educativa, porque además pensemos que lo que nosotros hagamos ahora es lo que vamos a dejar de pozo para el futuro, con lo cual ese cambio, esa transformación que nosotros comencemos ahora con el alumnado, con los más pequeños o los grados superiores, al final esto nos va a repercutir en la transformación digital de la empresa y de la sociedad, con lo cual tiene una repercusión bastante importante, ¿no? Perfecto. Secundino, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, podría añadir una cosa que según estaba hablando ahora Aitor, hay preocupaciones, sí, hay preocupaciones por online. Una de las grandes preocupaciones que tenemos, por ejemplo, en las universidades, ¿no?, es el tema de las evaluaciones o el tema de los exámenes, ¿no? Los exámenes online, ¿no? Eso. Pero bueno, yo creo que en su día el mismo miedo lo tuvimos en el aula, ¿no? Yo creo que es con las herramientas que tenemos y los medios deberíamos de perder también ese miedo, porque si tenemos miedo que nos copie un alumno delante de un ordenador, también nos copian los alumnos en el aula y no tenemos tanto miedo, ¿no? Entonces yo creo que un poco el tema cultural y un poco el mejorar, ¿no?, pues ese tipo de herramientas y al final tenemos la tecnología y no creo que sea un tema de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son cosas nuevas que tenemos que ir, bueno, como decía José Antonio, culturizándonos, ¿no? Y que tenemos que ir, pues bueno, los que estamos metidos en este mundo de la transformación digital, pues tendremos que ir, pues bueno, formando y ayudando y, bueno, y cambiando, pues un poco esa mentalidad y ese criterio, ¿no? Es mi punto de vista. Yo, Sí, Secundino, voy a sacar pecho por la por la Universidad de Oviedo y ponerla en valor, porque ya que tenemos además espectadores de otras partes del mundo, la Universidad de Oviedo durante la pandemia se ejercieron votaciones a rector y se ejercieron en formato online. Es decir, fue el primer movimiento de votación online que se hizo, ¿no? Y yo creo que es importante porque, claro, Secundino apunta perfectamente, es decir, cuando nosotros en la consejería oíamos el tema de los exámenes, ¿no?, y la dificultad que podía llevar, claro, yo pensaba, digo, el que te va a copiar en persona, te copia online y te copia donde le des, el que quiera teletrabajar y sea vago teletrabajando, lo va a hacer presencial y le da igual, y todo en el mismo ámbito de la vida, ¿no? Pero fijaros el paso importante que se dio, que la Universidad de Oviedo se votó. Y votar, obviamente, bueno, pues te puede votar alguien que no está censado en la universidad porque tiene tus credenciales, o puede votar una persona que... Y yo creo que esos pasos, y que al final espero verlo, espero esas votaciones, pero verlas no solo a eso, sino a presidencia de gobierno, presidencia regional y mil cosas más, que sería un paso importante para la democracia participativa, y yo creo que eso hay que perder el miedo también. Entonces, al final el examen es el miedo del profe de decir, claro, es que me van a copiar, ¿no? Y dices, sí, si te copian igual. Si el que lo quiere hacer pone el pinganillo, si no con el móvil, si no se lo lleva tatuado en los párpados, o sabrá el método que escojan, ¿no? Pero perdamos el miedo a lo digital, que lo digital no es malo per se, ¿no? Yo en relación a eso... Ay, perdón, sí. No. Adelante. No, en relación a los exámenes y de la línea de lo que hablábamos al inicio, es que también tenemos que aprender a hacer los exámenes de manera diferente. Igual el tipo de examen de pregunta de desarrollo, que es una pregunta del libro, ya no vale. O sea, a lo mejor en lo digital hay que ir a exámenes, pues, de hacer pensar, en el que es más difícil que se copie. Incluso hay que pensar en los típicos exámenes que algún profesor hace todavía, ¿no? Te dejo ir con los apuntes. Pues normalmente ese examen
era el que el alumno tenía más miedo, ¿no? Porque decía, jo, y realmente si no tienes el conocimiento no vas a superar ese examen. ¿Por qué? Pues porque aunque tengas los libros no vas a ser capaz de encontrar la página donde dice lo que quiere. Lo buscarás en internet, encontrarás 30 páginas que te dicen lo mismo y al final seguro que hay algún detalle que te equivocas, ¿no? Hay que enseñar también a los profesores a hacer los exámenes de manera distinta. Y luego también, al principio, una de las cosas que decíais con la tecnología, también hay que tener un soporte técnico. Yo creo que uno de los miedos también que hay es por parte de los padres, a lo mejor, ¿no? ¿Qué pasa si mi niño no se puede conectar, que tengo problemas de conexión? Es que también hay que tener por detrás un equipo técnico que cuando te vas a conectar en el aula, pues le puedas llamar y decir, tengo un problema, pues igual que nos ha pasado ahora a nosotros, ¿no? Para entrar en la plataforma, pues que si tenemos algún problema, pues teníamos todos el móvil de los organizadores para poder llamar, ¿no? Pues un poco en esa misma línea yo creo que es a donde tiene que ir, ¿no? O sea, nuestros departamentos cambiarán, el departamento de administración a lo mejor en vez de dar otro tipo de información tendrá que también conocer cómo solventar pequeños problemas de las plataformas, ¿no? Es adaptarse. Sí, por supuesto, como todo. No sé, José Antonio, ¿querías decir algo? Perdón. Ah, sí. José Antonio. Gracias. Yo, complementando un poco lo que decíais, creo que hay un apartado quizá primero porque efectivamente, como decíais antes, hay generalmente un miedo al cambio, a cualquier cambio, no porque sea solo lo digital, ¿no? A salir de nuestra zona de confort y ir a algo que desconocemos, de alguna manera. Entonces, ¿de qué manera generamos confianza o generamos seguridad? Yo creo que sería un punto a cómo afrontar esto, ¿no? Desde la comunicación, que puede estar unida a formación o no con los alumnos o con los profesores, estoy pensando un poquito en nuestra propia experiencia que hicimos aquí. Nosotros, por ejemplo, centrándome en el tema de los exámenes y de la conectividad que habéis comentado, previo a los exámenes hicimos pruebas con todas las aulas, con todos los alumnos, con todos los profesores, de tal manera que generases, bueno, ha habido un problema de conectividad, ya ha habido un equipo detrás que te ha enseñado cómo se podía resolver, no has podido entrar primero en el examen, bueno, no te preocupes, hay un plan B para que entres después, para que lo hagamos de esta manera. De alguna manera generar esa confianza que es la que les vas acompañando para que tanto el alumno como el profesor, como las familias, porque es muy curioso que cuando hacías las pruebas de examen con los alumnos, a pesar de ser universitarios, tenías muchas veces a los padres por allí a ver si realmente esto funciona o no funciona, ¿no? Pero esa generar confianza, decir, bueno, pues mira, sí que ha funcionado, ¿no? Y ya cuando he hecho el primer examen, pues también ha funcionado. Yo creo que trasladarlo al resto de ámbitos para generar un poco más que esa confianza de mi zona de confort se va trasladando a donde queremos llevarles, esto creo que puede ser una dinámica o tener frutos más rápidos, ¿no? Creo que está sobre todo eso, en la confianza, porque es lógico, nos pasa a todos, que cuando haces un cambio, pues siempre te genera incertidumbre, ¿no? Secundino, creo que querías haber pedido antes la palabra. Quería añadir un poco a lo que decía Aitor del tema de las elecciones o votaciones electrónicas dentro de la universidad. A ver, en un principio, pues daban miedo, ¿no? Lo desconocido, ¿no? La gestión al cambio. Y bueno, el resultado, la experiencia, ¿no? Digamos que fue muy positiva y es más rápida, porque, por ejemplo, no hubo que formar todas las mesas que hay que formar si fuese presencial y, bueno, en poco tiempo el resultado estaba encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que es un tema que creo, y un poco por el puesto que me toca ahora dentro de la universidad, que llegó para quedarse, porque estamos hablando a la vuelta del verano, vamos a tener votaciones o elecciones al claustro y al Consejo de Gobierno y estamos pensando en hacerlas telemáticas. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, dio miedo al principio, ¿no? Porque, bueno, las elecciones al rector daban miedo, ¿vale? Porque no había experiencia previa, pero, bueno, debido, pues bueno, a la situación de pandemia en la que estábamos viviendo, sin los alumnos en el aula, pues bueno, pues se decidió hacerlas de forma telemática, ¿no? Y la experiencia fue positiva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa
a tener en cuenta, ¿no? Era un poco de lo que estábamos hablando. Vale, gracias. Perfecto. Gracias. Federico. Sí, muy brevemente, porque veo que el tiempo se nos va rápido y entonces, pero voy a ser muy rápido, ¿no? Lo decía antes en la anterior pregunta José Antonio sobre lo de la cultura. Efectivamente, tú lo preguntabas, cambia la cultura y esto es lo que más importante nos va a llevar esta transformación. Fijaros, es importantísimo que también nos demos cuenta que frente al modelo del profesor o profesora que era el proveedor de toda la información en la educación analógica, esto ya no se produce así. Y el profesor y la profesora tienen que darse cuenta de que efectivamente esto ya no pasa así y que incluso lo que pasa en el aula están corroborándolo automáticamente al mismo tiempo con los móviles, con las tabletas y con esto, ¿no? Entonces, con lo cual, esto también tenemos que entender que efectivamente cambian las metodologías de aprendizaje y, como bien decía, creo que ha sido Arantxa, tendremos que hacer otro tipo de exámenes, otro tipo de pruebas o incluso hoy venía de la graduación de mi hija que se graduaba hoy de segundo bachillerato y con la directora hablábamos y dice, oye, es que esto nos tiene que obligar a que la evaluación tiene que ser una evaluación continua, tiene que ser a través de competencias, tiene que ser otro modelo de evaluación que no sentarse delante de un examen para saber si copian o no copian. Toda innovación genera miedo. Yo llevo muchos años trabajando en temas de innovación en distintos ámbitos y toda innovación genera miedo a saber qué va a pasar y sobre todo genera incertidumbre, ¿no? Lovecraft, que es el gran inventor del terror en la literatura, dice que de los miedos el que más miedo da es la incertidumbre. Dice, dentro de los miedos el que más miedo da es la incertidumbre. Y, por supuesto, claro, tenemos que vencer esa incertidumbre que nos ha pasado también en lo analógico, que nos ha pasado en nuestra vida, en muchas cosas, y ahora también tenemos que vivir. Si somos capaces, que como decíais todos, de generar esa confianza, de ver que esto, pues al final es una herramienta, de saber que efectivamente nos permite ciertas cosas que son positivas para los estudiantes, para el profesorado, que tiene que cambiar la metodología, que tenemos que salir de la zona de confort para entrar en otra zona de confort y que por lo tanto tenemos que ir avanzando en esa línea y por supuesto poner pie en pared aquellas cosas que pueden ser peligrosas para el desarrollo normal de las clases, de la educación o incluso del uso de la tecnología. Yo creo que esta es ahí donde es ese cambio cultural y sobre todo el del entender que efectivamente que los docentes ya no tenemos el poder absoluto dentro del aula. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico. No sé si queréis hacer algún apunte más en este aspecto. Bueno, pues si os parece bien avanzamos porque como muy bien has indicado, Federico, se nos está echando el tiempo encima. Si os parece, entramos en el último bloque en el que vamos a tratar un poco el tema de las tecnologías y esta transformación digital. Bueno, el avance tecnológico evidentemente siempre es muy rápido. Tenemos la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la realidad virtual, realidades mixtas, etcétera. No sé hasta qué punto consideráis que todas esas tecnologías deben de ser absorbidas por la educación, aportan al ámbito educativo o no. Bueno, ¿en qué grado pueden contribuir a esa transformación en el ámbito de la educación? No sé, José Antonio, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo en que todas aportan y pueden aportar a la educación y al aprendizaje, ¿no? Desde lo más básico, posiblemente si nos vamos ya a tecnologías como la impresión 3D o la realidad aumentada, estamos pasando de ver o de enseñar con algo que había en libros y en 2D y en una película realmente a 3D, ¿no? Estamos utilizando realidad aumentada para que vean precisamente algo en 3D, estamos utilizando impresión para que puedan llegar a hacer en la práctica eso que antes imaginaban en 3D, algo tan sencillo como eso, que si lo vamos extrapolando, pues si entramos ya en temas como realidad virtual o el 5G, nos llevan a otros escenarios diferentes, ¿no? A la posibilidad de entornos inmersivos donde esté trabajando individualmente o esté con otros estudiantes o con mis profesores haciendo actividades o haciendo aprendizajes realmente en un entorno que nos posibilita muchas cosas, ¿no? Desde si tengo que hacer un tipo de prácticas o de actividades que pueden ser relativamente peligrosas o me imagino compuestos químicos, por ejemplo, desde que puedo estar haciendo también, además, pues por ejemplo, si tengo que tener un entorno adaptativo
por ejemplo, ¿no? Con otros compañeros o con otras compañeras y hacerlo desde sus... alguien puede estar en un entorno presencial, alguien puede estar en su casa y pueden estar en ese entorno inmersivo colaborando, ¿no? No solo eso, sino que eso me beneficia de que quizá tenga no solo a mi profesor, sino a otros profesores, y lo pongo desde el punto de vista del estudiante, que me pueden estar enseñando cosas que si no, no sería factible ni que llegara a conocer o a colaborar con esas personas, ¿no? Me parece que todo eso aporta grandes ventajas al aprendizaje. Y si nos vamos, por ejemplo, a temas que has mencionado, como también como inteligencia artificial o Big Data, eso nos lleva a que analizar realmente lo que los alumnos, los estudiantes, los profesores, toda la comunidad educativa está haciendo en un determinado entorno, nos puede dar desde una capacidad de consejo, de asesoramiento, hasta sobre todo una información que puede cambiar hasta la forma de aprender, ¿no? Es decir, yo le puedo estar dando información a un estudiante de lo que está pasando en ese entorno para que él luego sobre eso pueda reflexionar e incluso cambiar su forma de hacer las cosas, que es una de las mejores formas de aprender, ¿no? Si soy capaz de reflexionar sobre lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando, los resultados que ha tenido y cómo poder evolucionar de esa manera, ¿no? Entonces, en entornos, no sé, bueno, ahora con la pandemia, evidentemente, todos los entornos relacionados con las personas y la salud, imaginemos lo que es poder tener esos escenarios para poder trabajar conjuntamente. Y ya si me voy a temas de igualdad o de cohesión, se comentaba antes, ¿no? Si estoy en un pueblo y tengo muy poca cobertura y no sé qué, ¿cómo es posible que yo pueda acceder o si no puedo ir presencialmente? Pues estas tecnologías me pueden ayudar a estar inmersivamente en esos entornos y a estar estudiando en cualquier sitio y a estar formándome y aprendiendo, ¿no? Eso creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Incluso cuando entramos, veía una experiencia hace poco donde cuando entramos en estos entornos inmersivos realmente vemos a otros compañeros, pero no tengo esa manera de juzgar previamente, ya sé cómo es mi compañero, ya sé tiene un problema o no. Somos uno más en un entorno virtual para aprender, ¿no? Yo creo que esto tiene muchísimas aplicaciones y que esta aceleración de 10 años a lo mejor que hemos traído va a hacer que se pueda ir aplicando mucho más fácilmente y no en puntos concretos, sino yo creo que a un nivel de democratización y de escalabilidad que nos puede ayudar a que esto mejore mucho en formación, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio. No sé, Federico, si tiene alguna aportación más al respecto. Es verdad que estaba escuchando a José Antonio y suscribo palabra por palabra de lo que estaba diciendo. Efectivamente, yo creo este siempre es el debate si la educación tiene que estar por delante o por detrás o recoger lo que viene. Pero sin duda alguna la educación tiene que convertirse en el mejor instrumento para que todas las personas tengan las capacidades para enfrentar el mundo laboral en el que nos estamos moviendo. Es decir, no tendría ningún sentido que la escuela fuera siempre por detrás. Yo recuerdo hace muchos años, cuando todavía no me dedicaba a esto de la política y estaba en la empresa privada, que mucha gente, amigos que eran directores de formación profesional y nosotros teníamos una cerrajería, un negocio familiar y nos venía gente a estudiar que venía a lijar o a cortar el hierro con sierra, ¿no? Nosotros teníamos ya máquinas con programación alfanuméricas y con máquinas de los cabezales y decían, ostras, es que esto no lo hemos visto en la escuela. Claro, es que esto es lo que no puede estar. La escuela tiene que estar la formación profesional, la educación, las universidades, a la vanguardia de lo que se tiene que producir, porque definitivamente lo que estamos haciendo es generar talento, ¿no? Y el talento cuando salga a la calle no puede salir con un déficit y en este caso tecnológico que creo que es importante que estemos a la vanguardia. ¿Alguien quiere hacer algún apunte a este respecto? Pues si me permitís un poco la línea que comentaban ahora, ¿no? Creo que también además las nuevas herramientas son herramientas que nos van a permitir que la educación sea inclusiva, ¿no? Y yo, según estaba hablando José Antonio, me estaba dando cuenta de que fijaros que la herramienta que estamos usando nosotros ahora, fijaros si es inclusiva, que nos ha permitido estar cada uno en una parte de España y que nos estén oyendo cada uno en un lugar del mundo, ¿no? Y poder nutrirnos todos y todas del conocimiento de unos y otros, y esto al final lo que hace es que ese conocimiento no tiene fronteras, que nunca lo ha tenido, pero que sí que es verdad que de otra manera, si tuviéramos que haber cogido todos un avión, habernos venido por aquí, no hubiera sido tan inclusivo porque hubiera habido gente que por falta de medios o recursos no hubiera podido coger un avión tal vez desde un país o desde otro para poder asistir a la charla de hoy, ¿no? Y a mí se me estaba ocurriendo
la posibilidad de que un estudiante en un lugar remoto de España o de cualquier lugar del mundo pueda estar haciendo, mediante unas gafas Oculus, una práctica de medicina o de microcirugía con un robot de estos Da Vinci que tiene un profesor en Taiwán. Y dices, y eso solo se puede dar precisamente con las nuevas tecnologías. Si no, tendríamos que acudir a un sistema de becas, de transporte de la persona, de alojamiento, y ahí sí que es verdad que rompemos, porque por mucho que se quieran hacer las becas inclusivas, por desgracia, no se puede llegar a todo el mundo, no hay recursos, ¿no? Entonces yo creo que estas nuevas herramientas traen el que la educación sea mucho más abierta y además inclusiva, ¿no? Y un poco en la línea que comentaba Federico, claro, la educación tiene que ser vanguardia, es decir, el que vaya por detrás no nos vale de nada, porque si luego cuando un profesional sale a la calle necesita otros 3 años para ponerse al día en cuanto a Big Data o inteligencia artificial, entonces hemos hecho algo mal, porque la empresa ve ese gap y entonces es cuando no confían, ¿no? Yo creo que se nos abre una oportunidad muy buena y que realmente a veces es de cabeza. Yo voy a dejar una cosa para el debate, porque estáis hablando y habéis hablado. Fijaros si pueden venir cosas nuevas para el aprendizaje. No sé si habéis leído la marcianada que ha propuesto Elon Musk de ponerle un chip al mono para que el mono controle un ordenador. Si somos capaces de comprender el sistema de aprendizaje humano en el cerebro, es decir, cómo se fija el aprendizaje en el cerebro, imaginaros que tú por la noche te puedas acostar y por la mañana tengas un A2 de inglés. Y esto, que parece una locura, fijaros qué podría darnos. Es decir, que me pueda empapar de la enciclopedia británica, ¿no? Como decíamos en mi tiempo, que era como la gran colección de libros, y que lo puedas levantarte en una semana con el conocimiento adquirido. Bueno, yo lo dejo ahí como una marcianada igual, pero que para tener en cuenta por dónde puede ir todo esto y qué derroteros puede tomar, ¿eh? Yo ahí querría apuntar un poco en la línea de lo que comentabas al cambio y la inclusión. Yo creo que también sería necesario que la normativa nos acompañara. De nada sirve que las universidades o los colegios queramos ser muy digitales y adaptarnos a las nuevas situaciones si luego tenemos la limitación de que las prácticas tienen que ser presenciales, que yo creo que efectivamente se aprende mucho con el contacto personal, pero bueno, pues a futuro probablemente haya empresas que no puedan tener alumnos en prácticas solamente porque están teletrabajando, ¿no? Y no podrán integrar a estos alumnos. Y pasa lo mismo un poco con los planes de estudio, ¿no? Todos me imagino que en algún momento vuestro plan habrá necesitado algún cambio, sobre todo los que os dedicáis más al ámbito de la informática y seréis conocedores del tiempo que tardamos en poder sacar un plan nuevo adaptado a ese cambio, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos que trabajar todos en adaptarnos a la situación actual. Sí que es cierto que no debemos equivocarnos e intentar al alumno enseñarle la última tecnología, lo último de lo último, que ni siquiera el profesor casi sabe utilizarlo. O sea, hay que hacer una enseñanza con cabeza de que sea algo que realmente les va a servir, que no es solamente una moda del momento. Pero yo creo que la normativa nos tiene que acompañar, tiene que adaptarse también a estos tiempos. Yo, añadiendo un poco a lo que dices, Arantxa, diría que tenemos que pensar, o yo creo, tengo esa concepción y por favor no sé si pensáis lo mismo, que antes veíamos la enseñanza universitaria también como, bueno, tengo una titulación y a partir de aquí desarrollo mi carrera profesional para la vida, o tengo una titulación y ahora ya con lo que decía Iván, no me sirve porque tengo que hacer a continuación un máster, porque realmente lo que he estudiado en la carrera no me sirve, ahora tengo que hacer un máster y cuando acabe ese máster a lo mejor otro, porque es sobre todo si hablamos de temas de tecnología, ¿no? Pero realmente ahora estamos viviendo, yo creo que vamos a vivir cada vez más, una formación para la vida que no termina, que tenemos que pensarlo como que precisamente por esos cambios que decías ahora, Arantxa, son necesarios. Necesitamos que sean formaciones más cortas, que acrediten realmente lo que estás, pero que te permitan seguir avanzando y en lo que decías, no solo al profesional o al estudiante, sino también al formador, en este caso al profesor, porque tiene que ser un referente para poder hacer eso, ¿no? Y para poder llegar a lo que comentaba
comentabais antes también, a que les estamos enseñando la vida real. Es una cosa una frase que me encanta decir siempre que doy mis clases, y es que vamos a tratar de simular un entorno real siempre. Y por lo tanto, cada uno tendrá su rol, como le puede pasar en una empresa. Ya sabéis que mi docencia sobre todo es en la parte de informática, programación, bases de datos, etcétera, etcétera, y cualquier tecnología. Bueno, pues si os enfrentáis al mundo real, aquí donde estamos, ¿qué hay que hacer, no? Pero eso tenemos que trasladarlo fuera. Si no, nos vamos a quedar obsoletos. No es ni hacerlo demasiado rápido ni demasiado lento. Y yo creo que sobre todo es ese modelo del que venimos, que desde la administración también tienen que ayudar a gestionar, que esto es un modelo de cambio también y de transformación, ¿no? Hay que ponerse en el otro lado, mirar, centrarnos en la persona, en el estudiante, en la familia, en el profesor, y decir, bueno, ¿y qué necesitan ahora en este mundo y en esta sociedad actual de crecimiento y de espiral de crecimiento tecnológico en la que estamos, ¿no? Y de esa manera yo creo que ayudaríamos a todos y nos ayudaríamos nosotros mismos muchísimo. Sí, yo solo añadir, a ver, que en la transformación, que estamos hablando de una transformación digital, sin estas tecnologías o sin estas herramientas, pues no sería viable, ¿no? Entonces, si no tuviésemos la tecnología, no estaría... A ver, no tomemos la tecnología como algo obligatorio para el cambio, ¿no? Nos ayuda a ese cambio la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que ser, lo que debemos de hacer es aprovechémonos, ¿no?, de esa tecnología para hacer esa transformación, ese cambio que tanto se nos está pidiendo. Porque es como decía José Antonio ahora mismo, ¿no?, hace un momento. Es decir, en el mundo en el que estamos viviendo, la formación tiene que ser constante y continua, pero de todo el mundo, de nuestros alumnos, de nosotros y de la sociedad en general, ¿no? Y para ello necesitamos esfuerzo y perseverancia, ¿no? Y cada vez más rápido tiene que ser. Y el medio al final tiene que ser la tecnología, ¿no? Era lo que hablábamos hace un momento. Por ejemplo, esto, pensarlo hace un par de años, año y pico, voy a poner un par de años, una ponencia como la que estamos haciendo no era viable, no se pensaba, no estaba en nuestra, digamos, en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto ayuda a, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, cada vez que me toca dar una charla o bueno, hablar de esto, son las personas. El centro de todo esto son las personas. Si las personas no están implicadas o no somos capaces a implicar a las personas, nos costará mucho, ¿no?, esa gestión del cambio y esa transformación. Vale. Gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Secundino. No sé si queréis hacer alguna aportación más en este. Si os parece. Sí, José Antonio. Solo le quería decir una cosa a Secundino, que es esto que decía, 30 segundos, que decía que parecía imposible hace 2 años, totalmente de acuerdo, pero yo no sé si estaréis pensando lo mismo. Yo lo que pienso es, pero en la siguiente no vamos a estar en 2D, vamos a hacer esta reunión virtual estando en 3D, ¿no? Sí. Si el otro día en Asturias se presentó precisamente por el consejero y Iván Lobo, que es una persona que se dedica a los videojuegos, se hizo una presentación donde la presentación ya era con avatares. Y bueno, el resultado fue increíble, claro. Quiero deciros que al final, y yo hablo de esto o hablo de clases donde tú tengas una presencialidad holográfica, donde... Y claro, a veces uno habla de esto en público y te dicen, meca, loco, pero dices, no es loco, es que esto está ahí ya, está tan cerca que lo estamos tocando con las yemas y todavía no nos hemos separado del otro. Es decir, yo el otro día decía, a mí ya me han llamado a una mesa para proponer ideas para el 6G y todavía no he visto una antena del 5G. Digo, esto funciona así de rápido, o sea, que esto no os penséis que... Digo, bueno, si la gente a veces no lo vemos... Precisamente porque yo creo que no lo queremos ver, ese cambio, ¿no?, que hablábamos antes. Efectivamente. No sé si nos pueden decir el presentador si hay alguna pregunta del público.
No, porque estamos ya a lo mejor un pelín fuera de tiempo, pero eso es buen Fuera de síntoma tiempo, sí. de que os habéis venido arriba por completo. Tampoco es muy fuera de tiempo, todavía, o sea, dentro de la clásica prórroga de todos los congresos, así que estupendo. Nada, entonces, Lourdes, sí que voy a aprovechar desde aquí para daros las gracias. Yo la verdad es que, bueno, sí que me quedo un poquillo con ganas de hacer alguna pregunta, a ver si más adelante podemos tocar el tema, porque siempre me hace mucha gracia el uso de expresiones como ese plural de tenemos que formar mejor a los profesores, y yo siempre sale en mi cabeza como un resorte y ya, pero ¿quién concretamente y con qué perfil tiene que formar a qué profesor y en qué cosa, ¿no? Porque al final hemos hablado de muchas cuestiones de transformación digital. Yo me acuerdo de una charla que daba aquí en el Ayuntamiento de Gijón a chavales hace pues, casi una década, que era cómo buscar en Google y pensamiento crítico en Internet, sobre cómo funcionan los algoritmos organizando la información. Claro, una charla absolutamente residual y optativa que a lo mejor en algún colegio se animaba, y al día de hoy me parece que es algo crítico, ¿no? para formar a los profesores, pero no tengo muy claro el tipo de perfil que podría dar ese tipo de formaciones. No sé si brevemente, por lo menos, podríais darme un apunte de si pensáis que hay una carencia de perfiles, ¿no? de facilitadores, por decirlo de algún modo, al profesorado en estas nuevas metodologías. Sí, es decir, muy brevemente también, por también ser respetuoso con el tiempo. Efectivamente, cuando decimos el tenemos, yo sí que lo tengo claro quiénes son las administraciones públicas, y por eso hemos aprobado ese marco de competencias digitales donde se establece qué competencias tiene que tener el profesorado para poder clase. Creo que hay que definir los perfiles, y además lo decíamos. De hecho, por cierto, en todas las cosas que estamos haciendo por el estatuto docente, lo que estamos hablando es de qué perfiles tiene que tener la educación y cómo tenemos que formar esos perfiles. Es que coincido al 100% de lo que estaba diciendo, porque esto no es algo así como lanzar un grito al cielo, tenemos, como tú bien dices, sino lo que hay que hacer es hacerlo, y este es el camino, es decir, definir los perfiles, definir el modelo de educación, definir cuáles las capacidades, las competencias, etcétera, etcétera, y dar los recursos para que se pueda hacer. Yo me gustaría añadirte solo una cosa a lo que ha dicho Federico, y es el enfoque, ¿no? Que decía antes de la mirada. No, quizá la frase tenemos que formar, personalmente no me gusta mucho, en el sentido de, parece que nosotros decidimos en qué, cuándo y cómo, ¿no? Más bien, ¿qué es lo que tú necesitas de alguna manera, ¿no? O realmente, ¿qué es lo que quieres hacer en el aula para innovar? Y vamos a ver cómo busco ahora sí ese perfil que te ayude a usar la herramienta adecuada o la metodología adecuada para poder hacer eso. Creo que es un enfoque también diferente para que el profesor lo vea de otra manera. Porque si no, cuando te pones del lado del profesor o después como profesor, como somos la mayoría, ¿no? Bueno, sí, pero ahora esto que me estás contando a mí, ¿para qué me sirve? ¿No? A veces estamos eso, ¿no? Me quedo con lo que hay. Sin embargo, ese cambio de quizá de enfoque, de ponernos a su lado y qué es lo que necesitas y realmente cómo te puede ayudar, pues creo que puede ayudar también en esto. Bueno, si os parece, vamos a quedarnos con ese par de apuntes. Yo os lo agradezco, es que tenía ahí como me apetecía sacar el tema, pero bueno, supongo que es lo que pasa a lo largo de todo el Congreso, que van saliendo temas apasionantes, y esperamos poder contar con vosotros en otras ediciones, como le digo al resto de ponentes, a ser posible presencialmente en Gijón, y pudiendo continuar esta conversación ahora por la noche, pues en la sidrería más cercana, donde ya podamos estar tranquilamente. Así que muchas gracias a todos, especialmente a Lourdes por moderar la mesa, y que tengáis buen resto de día, de viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, y a los que habéis seguido con nosotros hasta última hora, muchísimas gracias por vuestra confianza, y espero que os haya sido de utilidad una jornada tan intensa. Mañana sábado seguimos, además mañana con una emisión abierta donde podrá participar, intervenir y hacernos llegar sus preguntas muchísimas más personas. Así que nos vemos a las 10 por la mañana cerrando este Congreso CITEA. Muchas gracias por estar ahí.